Buenos días, soy el pastor Rubén Moreno de Valley Bible Church en Vista del departamento hispano y vamos a continuar haciendo los servicios en YouTube por la razón de que pues han sido muchos afectados en el coronavirus y estamos viendo a ver si para la semana que entra podemos hacerlo en la escuela con la iglesia, los americanos en un lado, o esperemos que los que puedan atender, que nos acompañen. Y ahora traigo un tema que es algo muy importante y quisiera que voltearan sus Biblias al Antiguo Testamento, el libro de Me Mequeas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. La palabra del Señor dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y te pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre Santo, le pido su unción esta mañana, Señor, que me dé correcta interpretación de su palabra, Señor, que usted aumente y yo disminuya y que todo lo que salga de mi boca sean palabras de edificación dadas por usted para todos nosotros, incluso para mí. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos este versículo de Miqueas y nos habla de una verdad muy importante que en el Antiguo Testamento les estaba hablando a los israelitas y les estaba diciendo, les estaba hablando en el capítulo 3, estaba hablando que los príncipes y los gobernantes de Israel andaban actuando no de acuerdo con la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 que no hacían buenas obras, que amaban la maldad en vez de algo bueno. Y vemos algo que es lo mismo que está sucediendo hoy, que muchas personas aman la maldad en vez de la justicia de Dios. Y por eso aquí Miqueas les dice que una cosa pide Jehová de nosotros, de ti y de mí. No nomás era para aquellos líderes, aquellos sacerdotes, aquellos que estaban en liderazgo, también es para ti y para mí. Y nos pide solamente hacer justicia. Muchas veces queremos que nosotros seamos justos, queremos que todo el mundo sea justo, queremos que los gobernantes sean justos y desafortunadamente ese no es el caso. Siempre hay mucha injusticia. En lugar de justicia en autoridades, en puestos importantes, siempre se encuentra la maldad. Y tenemos que recordar que estamos viviendo en un mundo que está caído, que está bajo la influencia del enemigo. Hay mucha perversión, hay mucha maldad y los hombres han escogido a seguir y amar la maldad en vez de amar la justicia. Amar el pecado en vez de amar la santidad. Y vemos eso que encuentro hasta en unos días estaba leyendo un artículo en las noticias y voy a hacer un ejemplo de lo que está pasando allá en Rusia. La embajada de Estados Unidos, miré en un posting en el internet que habían subido la bandera con un arco iris debajo de la bandera de Estados Unidos, representando a este país con una bandera de arco iris. O sea, eso es pecado a los ojos de Dios. Muchos piensan, no, no, que está bien que todo sea igual, pero ante los ojos de Dios eso está malo porque lo que la bandera del arco iris representa. Y vemos que en vez de justicia, de santidad, hay iniquidad. Entonces tenemos un Dios que es justo y que dice que nosotros también debemos hacer justicia, hacer lo que es recto, lo que es agradable a Dios. Muchas veces podemos pensar, oh, yo estoy haciendo justicia y quiero que todos lo hagan, pero desafortunadamente no trabaja así. Hay muchas personas que aman la maldad más que la justicia. Como lo mencioné en el capítulo 3 de aquí de Miqueas,
habla que estas personas, que estos líderes, que eran príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel, hacían la maldad, aborrecían lo bueno y amáis lo malo, y que le quitas. Y en el versículo número 3 del capítulo 3 da una descripción de una persona carnívora que agarraba y comía su presa y la deshacía y sacaba la carne de los huesos. Así daba la descripción este profeta de los líderes que estaban allí en Israel. Podemos ver que hasta dónde llegó la maldad, que se estaban deshaciendo entre ellos, y es lo que está pasando ahorita en este país, alrededor del mundo, que muchas personas aman a la maldad en vez de la justicia. A nosotros que se nos ha hablado, que nos está hablando el Señor a través de su palabra, que nos habla, nos da el recordatorio y nos recuerda a nosotros, nos requiere, porque dice que ha declarado Jehová y que pide que solamente hacer justicia. Tenemos un Dios justo, que es juez, que es verdadero. Y así como es justo, también requiere juicio a todo lo que hacemos. El Salmos capítulo 89, voy a leer un salmo, un versículo. Salmo 89, versículo 14 dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces el trono de nuestro Señor, de nuestro Dios, es justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de Él. Entonces tenemos un Dios que requiere justicia y juicio, pero también es un Dios misericordioso. Así como es justo, también requiere que hagamos cosas justas. Hay una ley que Dios estableció en Galatas capítulo 6, versículo 6. Dice que no nos engañemos nosotros mismos, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si sembra para la carne, cosechará corrupción, mas si siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Entonces Dios lo ha establecido de este modo, que todo lo que nosotros hagamos, las cosas buenas, las cosas malas, vamos a levantar algo de lo que sembramos. Y es muy importante que reconozcanos al Señor, que a Dios no lo podemos burlar. Él es un Dios justo y requiere que nosotros seamos justos, que actuamos rectamente ante Él, que porque lo que nosotros hagamos, eso vamos a cosechar. Y está hablando aquí estos líderes, en el capítulo 3 de Miqueas, no lo voy a leer todo, pero habla de estos líderes que, en el versículo, que estas personas agarraban y que enseñaban, no querían enseñar si no les pagaban. Entonces los jueces eran inclinados hacia la maldad, eran sobornados, y los profetas adivinaban para recibir dinero. Entonces es algo que estamos viendo ahorita, lo mismo, que es el mismo sistema, misma filosofía que está actuando en el mundo, que si tú me das algo a cambio, yo te voy a ayudar, o si yo veo que puedo recibir algo a cambio de ti, yo te voy a ayudar. Es las mismas cosas lo que estaban haciendo estos líderes allá en Israel, que estaban enseñando, pero lo hacían para ganar dinero. Se fijaban solamente en el beneficio que podían sacar. No lo hacían de un corazón sincero por servir a Dios, lo hacían por recibir algo al cambio. Entonces esas personas decían: al cabo tenemos al Señor, a Jehová que está en el templo, nada nos va a pasar. Y agarramos ese mismo concepto ahora los cristianos, que decimos: soy cristiano, si desobedezco a Dios o peco, no le hace, a cabo Dios me va a perdonar. Y agarramos ese mismo concepto que hacían estas personas, y ahí nos encontramos amando
el pecado, la iniquidad, la injusticia, en vez de amar lo bueno, lo justo y lo santo que Dios requiere de nosotros. Y es muy importante que agárrenos esto, lo que está diciendo la palabra de Dios, y lo pónganos en práctica para que cuando vengan esos momentos no haya juicio contra nosotros. O sea, para el creyente dice la palabra de Dios que el creyente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que todo creyente va a aparecer ante el tribunal de Cristo para recibir todo lo bueno y lo malo. O sea que un día vamos a estar presentes y vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Entonces, eso es para el cristiano, para el creyente que ha recibido a Cristo Jesús. Ahora el juicio también dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, habla del juicio del gran trono blanco, que los libros van a ser abiertos y que los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados al lago del fuego con el diablo y sus seguidores. No voy a ponerme mucho, pero eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Entonces tenemos un Dios justo que requiere justicia y es un Dios que es nuestro juez y va a dar a cuenta a cada uno lo que hagamos. O tenemos que tomar en cuenta todo lo que hacemos, vamos a dar cuenta por lo que hacemos, sea el creyente en el tribunal de Cristo o sea el incrédulo en el gran trono blanco. Por eso es muy importante que cuidemos lo que estamos haciendo, que estamos sembrando para lo bueno, para lo espiritual, o estamos sembrando para la carne, para el pecado. Vemos que alrededor del mundo hay muchas personas que ciegan para el pecado, incluso los cristianos. Se están agarrando que sí, se dejan ir por el pecado, por el miedo y todo en vez de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que saber que servimos un Dios justo y requiere un juicio de cada uno de nosotros. Aquí nos está advirtiendo este profeta Miquías, y es algo muy importante para ti y para mí de hacer justicia. No solamente porque vamos a dar cuenta al Señor, pero hacerlo de corazón porque el Señor lo requiere. No como los que enseñaban en aquellos años que lo hacían por ganar dinero, porque hay muchas personas hasta hoy en día vemos que siguen haciendo lo mismo. Vienen y quieren están en las iglesias por ganar dinero, lo hacen como por una carrera en vez de hacerlo por un servicio a Dios, de corazón a Dios, sirviendo a Dios por tantas cosas que nos ha dado. Lo hacen como una carrera, como un propósito para poder sacar dinero, y lo vemos que hay muchas doctrinas, que hay iglesias que hasta te piden tu talón de cheque para ver si realmente estás desviando, que estás dando tu diezmo. Entonces vemos que lo hacen y lo hacen con intención y quieren agarrar dinero. Yo entiendo que estos tiempos están difíciles y especialmente que está pasando esto de la coronavirus y muchas iglesias están batallando con fondos para seguir abiertas, pero también de hacer eso y estar allí cargándoles dinero y queriendo agarrar y chequearles que estén diezmando aseguranza, eso se está yendo poquito más a donde es. Lo que nosotros demos es independiente con nuestro Señor Dios, nuestro Creador, y el Señor va a poner en nosotros lo que tenemos que dar. Si estamos dando, muchas veces podemos dar poquito más, otras veces podemos dar poquito menos, pero estos líderes, maestros, lo hacían con una intención de ganar dinero. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, hay que hacerlo de corazón, sirviendo al Señor de corazón. No por obtener dinero, no por obtener cosas. Los profetas, dice en el capítulo 3 de Miquías, que los profetas adivinaban por dinero. Imagínense hasta dónde llegaban, adivinaban por dinero. Yo no sé, me imagino que ha de haber estado mal. Imagínate que llevas tú a un profeta y que te pide, dame dinero y te voy a adivinar. Eso es casi como brujería, casi como todo totalmente en contra de Dios. Una persona, un profeta que habla en el nombre de Dios, habla de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, lo que está escrito en la palabra.
Y en el libro de 1 Corintios habla de que Dios da dones de profecía, da dones de sanidad, da dones de todo. Entonces esos dones van de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos da. Y cuando se hace una profecía, tiene que ir uno, es cierto lo que dice esta persona, va de acuerdo con la palabra de Dios, se está llevando de a cabo, es una persona que sirve a Dios, porque dice que las profecías cesarán y todo cesará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado, como estos profetas que profetizaban, que adivinaban por dinero. Así lo encontramos hoy en día. Un ejemplo, entre la semana escuché un sermón que decía que estaban llevando, que había muchos falsos profetas, que muchas personas que estafan al pueblo de Dios. Entonces me quedó pegado la semillita y me puse a buscar, ok, porque hablaron algo de que muchas personas están agarrando agua del río Jordán y dicen que es agua bendita y la están vendiendo y están cometiendo fraude. Y me puse, hice Google y agarré y dije Google Holy Water del río Jordán. Pues allí salieron de todos precios, salieron desde $4 el tubito hasta $32 y te lo mandaban y decía Holy Water del río Jordán, que ordenaras la tuya y había hasta una botella más grande azul que esa valía como $32, había de todos precios había allí y podemos ver cómo están defraudando a la gente, las cosas que sacan estos falsos profetas por querer sacar dinero. De usar Dios, el nombre de Dios, las cosas de Dios, por querer beneficiarse ellos mismos. Todavía sigue actuando las personas de la misma manera. Hay que tener cuidado de no caer en esa trampa y nosotros hacer justicia. Porque el trono de Dios, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Como dijo el Salmos 89:14, y misericordia y verdad van delante de su rostro de nuestro Dios. Dios nos tiene misericordia de nosotros. Dios es misericordioso, como dice Miqueas capítulo 8, que amemos la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que merecíamos. No recibir lo que merecíamos. Muchos de nosotros merecíamos la muerte. Si nos hubiera juzgado Dios por todas las obras que hemos hecho, los que está escrito en el Antiguo Testamento, muchos nos hubieran apedreado. Ya no estaríamos aquí. Pero gracias a Dios por su misericordia, que mandó a Cristo Jesús a morir por ti y por mí, tomando el lugar que te correspondía a ti y a mí, para que Dios no nos pagara conforme a lo que merecíamos. Cristo voluntariamente fue a la cruz a tomar el lugar que te correspondía a ti y a mí. Es la misericordia de Dios. Cristo Jesús, que derramó su sangre, lo golpearon, se burlaron de él, fue colgado en una cruz, murió y al tercer día resucitó. Esa es la misericordia de Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros. Cristo vino a salvarnos, a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y aquí nos dice este profeta que amar la misericordia, porque Dios es misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: así hablar y así hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, aquel que no ha enseñado misericordia no va a recibir misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso vino Cristo a librarnos del juicio venidero
de pararnos ante el trono blanco. Es la importancia de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que puedan ser salvos y recíbanos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y no tengamos que pasar ante el trono blanco. Cristo nos salva, Cristo nos da esa misericordia. Y cuando vinimos a Cristo, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros, porque recibimos el sacrificio que Cristo hizo. Y nos dice que amemos la misericordia, que la practiquemos con los demás. Muchos de nosotros, hay muchas personas que no les gusta practicar la misericordia. Nos gusta tomar el lugar de Dios en juzgar, en ser juez, en dictar sentencias, en decir esa persona merece tal y tal y tal cosa. Cuando el Señor nos dice que seamos misericordiosos, que amemos la misericordia, eso nos requiere el Señor, nos pide a ti y a mí en este pasaje, que amemos la misericordia, que nosotros merecíamos la muerte, pero por la gracia y misericordia de Dios somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Mateo 5, capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, cuando nosotros practicamos la misericordia con aquellas personas que están desafortunadas o están batallando o no están viviendo la vida a lo máximo, a las bendiciones de Dios, nosotros tenemos que tener misericordia de ellos. Si alguien nos ofendió, si alguien nos hizo tanto daño, tenemos que ser misericordiosos y perdonarlos, así como Dios nos ha perdonado a ti y a mí. Porque si no somos misericordiosos, Dios tampoco lo va a hacer con nosotros. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y muchas de las veces caemos que queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, que seamos bienaventurados, que nos bendiga, pero a la misma vez no estamos haciéndolo nosotros. Es muy importante que amemos la misericordia, le pídanos al Señor que nos dé esa habilidad de poder demostrar la misericordia. La podemos demostrar cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura, que viene el Espíritu Santo y nos sella y pasamos y viene a morar en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos da la habilidad de poder ser misericordiosos. Tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, viviendo, morando en nosotros, y nos da la habilidad de poder ser misericordiosos con las demás personas. Quisiera que fuéramos a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, 4 al 7 dice: pero cuando se ha manifestado la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia. Aquí nos está diciendo que Dios nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Muchas personas piensan que por hacer obras justas, obras buenas, son salvos. Eso no es cierto. La Escritura dice, el único método de que podamos ser salvos es por medio de Cristo Jesús. Aquí lo dice, lo voy a leer otra vez. Dice: por cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia viviésemos y ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces Cristo es el que nos salva. Cuando venimos a Él, cuando lo recibimos y le pedimos perdón, somos lavados, somos sellados con el Espíritu Santo, que es el lavamiento de la regeneración, que es el Espíritu Santo, viene y mora en nosotros. Es el nuevo nacimiento del creyente, es la vida nueva. Entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y empieza a transformarnos, empieza la renovación en nosotros. Es algo nuevo, empieza a renovar nuestra mente, empieza a cambiarnos. Es una obra continua que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Nos va revelando cuando no andamos haciendo misericordia, cuando no andamos caminando rectamente. Es el Espíritu Santo que produce el carácter de las buenas obras que son el fruto del Espíritu Santo, obras de justicia, obras de misericordia, que son el fruto del Espíritu Santo. No porque seamos misericordiosos y seamos justos vamos a ser salvos, no, somos salvos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y viene el Espíritu Santo, mora en nosotros y empieza esta obra en nosotros, que es el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Saca todo, dice la palabra de Dios, el que es Cristo una nueva creación es. Somos creados nuevos el momento que recibimos a Cristo Jesús. Viene y pasa algo nuevo en nosotros. Entra la naturaleza divina de Dios y nos empieza a transformar. Y esa naturaleza divina de Dios es el Espíritu Santo, que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Y el Espíritu Santo es Dios y vive y mora en nosotros y nos está transformando, cambiando, renovando nuestra mente, dándonos la habilidad de poder actuar justamente y de poder ser misericordiosos. Y nos da la habilidad de mantenernos humildes para lo que dice aquí. Vamos a regresar otra vez a Miqueas capítulo 8, capítulo 6, versículo 8, dice: amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas tres cosas ha declarado el Señor. Ya miramos la justicia, ya miramos la misericordia, y la tercera es humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios es que nos acerquemos a Dios humildemente, con el respeto más profundo y reverencia más profunda, asombro, adoración genuina de un corazón sincero que está dispuesto a llegar humildemente e inclinarse a nuestro Creador. Ese es humillarnos ante nuestro Señor, que reconozcanos que nosotros no somos nada, que sin Dios no somos nada, que Dios es el que está en control de todas las cosas, está en control de todas nuestras vidas, de todas nuestras finanzas, de todo el mundo. El Señor está en control y ha permitido que pasen ciertas cosas. El Señor permite que pase todo lo que pasa en este mundo. El Señor, no sé por qué, no entendemos por qué ha permitido este coronavirus, pero al ver las escrituras podemos tener la confianza que Dios está en control de todo. Así lo ha hecho en el pasado. Ha hecho que se hagan pestes, que hagan destrucción, que haga todo, y Dios lo ha permitido. Pero el propósito de todo eso es para que búsquenos a Dios y nos vuélvanos a Dios. Así le hacía con los israelitas. Cuando los israelitas pecaban y abandonaban, levantaba un ejército pagano y dejaba que vinieran y destruyeran a Israel y se los llevaran cautivos y los mataran. Dios permite ciertas cosas para que se lleve el plan y el propósito que Él tiene, que se tiene que cumplir. En estos tiempos que estamos viviendo, Dios ha permitido esto.
todavía no podemos estar seguros. ¿Por qué? Podemos decir es el juicio de Dios, es algo, pero una cosa que sí podemos estar seguros, que Dios tiene la última palabra. La palabra de Dios dice que ya los fines del tiempo se están acercando, que se acercan más hoy que cuando recién creímos. Y eso lo escribieron los apóstoles hace más de 2000 años. Ahora estamos viviendo los últimos tiempos y podemos ver las señales que están ocurriendo. Entonces Dios permite que haga todo esto para que lo busquemos, para que reconozcanos, para que nos humillemos ante el Señor y lo reconozcanos, y a la misma vez podamos buscarlo y encontrarlo. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento, en el oportuno socorro. Necesitamos de acercarnos a Dios humildemente y confiadamente, suplicarle que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja, y orar por este país, orar por lo que está pasando, orar por los gobernantes, orar por todo lo que va a pasar. Tenemos que orarle al Señor por este país que estamos viviendo y por alrededor del mundo, porque algo grande, más grande de lo que podemos entender, está pasando, algo que no podemos ver, y es cuando más tenemos que acercarnos al Señor humildemente y orar y pedirle al Señor que ponga un muro de protección alrededor de nosotros, y que lleve a cabo el plan que tiene que hacer, porque lo que Dios va a hacer, Él va a hacer. Dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. No se comparan, los pensamientos de Dios son mucho más grandes. Muchas veces no podemos ver todo el plan de Dios, pero Dios sabe lo que está haciendo. Él está en control. Y tenemos que tener esa confianza de acercarnos para hallar esa misericordia, aplicarla a nuestra vida, ser justos, hacerlo más, hacerle lo que nos dice aquí este profeta, y empezar a aplicarlo, y ante todo venir y adorar y alabar a nuestro Señor, humillarnos bajo la mano poderosa del Señor. Dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. El Señor va a exaltar a todo el que se humillare cuando fuera tiempo. Nosotros nos dice que humillemos bajo la mano poderosa de Dios, que lo busquemos, que nos acerquemos con Él con el respeto más profundo, en adoración, con un corazón sincero. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Vamos a tratar de la semana que entra congregarnos en Valley Christian School en San Marcos, en el aire abierto, para que haya para que no nos puedan menos riesgo de contagio de este virus que está atacando este país, este mundo. Y vamos a hacerlo, pero hacerlo con el propósito de venir y alabar al Señor, buscar al Señor en estos tiempos difíciles de incertidumbre que estamos viviendo. Buscar al Señor, porque todas las respuestas las encontramos en el Señor. Y también a la misma vez hay que seguir las órdenes y las reglas, y cuidarnos a nosotros mismos. Si el gobierno dice que hay que guardar las distancias y ponernos máscaras, hay que guardar la distancia y ponernos máscaras. Por algo nos están diciendo. El Señor dice que mi gente perece por falta de conocimiento. Hay que agarrar el conocimiento que nos están dando, las advertencias, y a la misma vez aplicarlas también, a seguir las reglas que han dado, que son para nuestro bien. Y vamos a cerrar en oración, vamos a orar. Padre Santo, le pido que nos cuide y nos proteja, que ponga un muro de protección alrededor de nosotros, de todas nuestras familias, de todos nuestros seres queridos. Oramos por los que están contagiados, que sane. Le pedimos que sane este país, que se lleve a cabo su obra, Señor, que se volteen los corazones de que se tienen que voltear, que haga lo que tiene que hacer. Las personas que se tienen que salvar, se salven, Señor, que el Espíritu Santo convicte y traiga personas a sus pies, Padre. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.